Ahora vamos a determinar la ecuación de la velocidad. Para ello, continuamos analizando un bloque unido a un resorte sobre un plano horizontal. Y hemos visto que para estudiar el movimiento de ese bloque, lo podemos hacer examinando la proyección de un MCU. Por ejemplo, si nosotros consideramos que en el instante inicial el bloque pasa justo por esta posición, este es en el instante t igual a 0, instante inicial, se está desplazando hacia la derecha, vamos a considerar que se está moviendo hacia la derecha, y luego de t segundos pasa por esa segunda posición. Han pasado t segundos y en este instante presenta una velocidad. Esa velocidad también está hacia la derecha. ¿Sí? Muy bien. Lo que nosotros queremos averiguar es cuánto es la velocidad. ¿Sí? Entonces, para determinar la velocidad, vamos a examinar al MCU. Para ello, recuerda, a partir de la posición de equilibrio, elevamos una perpendicular. Ubicamos un punto como centro de una circunferencia, de tal manera que esa circunferencia tiene por radio la amplitud del movimiento. Entonces, ese bloque, su movimiento tiene una amplitud, que es la distancia desde la posición de equilibrio hacia la posición extrema, donde la velocidad es igual a 0. Y en el instante t, el bloque se encuentra en una determinada posición. Vamos a considerar la posición x. Entonces, la circunferencia que hemos trazado tiene por radio la amplitud. Hemos explicado que para poder estudiar el movimiento como la proyección de un MCU, debemos tomar en cuenta que ese movimiento debe estar sincronizado con ese movimiento, con el armónico simple. Entonces, en el instante t igual a 0, yo elevo la perpendicular, y por lo tanto, en ese instante, la partícula debe ubicarse en esta posición. ¿Sí? Ya le hemos explicado. De tal manera que la proyección de su velocidad deba coincidir con la dirección del movimiento del bloque. Muy bien. Pasado t segundos, para la circunferencia, el radio vector debe barrer un ángulo. El ángulo barrido es θ. En esos t segundos. Han pasado t segundos. Y al inicio, el radio vector se había desfasado respecto a este eje un ángulo llamado fase inicial. ¿Sí? Nosotros sabemos que en el MCU la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, por lo tanto, luego de t segundos, esta es su velocidad. Como es tangente, es perpendicular con el radio. ¿Sí? La longitud del radio es a. Y esa es la velocidad para el MCU. ¿Sí? Esa es la velocidad en el MCU. A esa velocidad le vamos a llamar, jóvenes, la velocidad del MCU. O también llamada velocidad tangencial, o le llaman también velocidad lineal. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de la velocidad tangencial, ¿no? Usando los conceptos que ya hemos empleado anteriormente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es descomponer esa velocidad. Esa velocidad tiene dos componentes. Una componente en la horizontal y tiene una componente en la vertical. Acá está. La componente horizontal es V sub X, la componente en la vertical V sub Y. Entonces, como esta velocidad se está descomponiendo y la proyección del movimiento de la partícula sobre la horizontal coincide con el movimiento del bloque,
Entonces, esa componente horizontal debe ser esta velocidad. ¿Sí? Estos dos deben ser iguales, deben ser la misma velocidad. Entonces acá vamos a plantear lo siguiente, miren. La velocidad para el movimiento armónico simple debe ser igual a la componente horizontal del MCU. ¿Sí? ¿Y cómo determino esa componente? ¿En qué me voy a basar para ir a esa componente? A ver, nosotros sabemos que la velocidad tangencial, esa velocidad que está acá, se conoce, debido a que conozco el radio y estamos considerando que la partícula está barriendo ángulos a una rapidez constante. Esa rapidez es la frecuencia cíclica. Por lo tanto, esa velocidad se conoce, ¿no es cierto? A ver, del MCU, la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular multiplicado por el radio de la circunferencia, que es la amplitud. Muy bien, entonces, si yo conozco esa velocidad y quiero hallar esa velocidad, de alguna manera lo podría obtener si es que conozco algún ángulo. Por lo tanto, mira, si nosotros prolongamos, como esa línea es una línea horizontal, con ese eje va a llegar formando 90 grados. Por lo tanto, acá aparece una figura conocida, miren. Un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, ese ángulo es φ más θ. Como acá es 90, eso sería el complemento. Pero como acá es 90 grados, entonces el ángulo que aparece acá también es el ángulo φ más θ. ¿De acuerdo? Acá justo en esa figura. En consecuencia, jóvenes, no es verdad que de ese triángulo, a ver, de ese triángulo rectángulo, a ver, del triángulo rectángulo, no es cierto que la componente horizontal sería la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Φ más θ. ¿Estamos, muchachos? Pero esa componente que está acá, o esa velocidad, perdón, la velocidad tangencial del MCU es omega por A, ¿sí o no? Por lo tanto, llegamos a la siguiente conclusión, que la velocidad ¿a qué es igual? A omega multiplicado por A. ¿Y ese multiplicado por quién? Por el coseno de la fase inicial más el ángulo barrido. Pero recordemos que del MCU, ese ángulo barrido se ha producido en este tiempo. Por lo tanto, el ángulo barrido es omega por t, ¿no? Frecuencia cíclica por el tiempo, más la fase inicial. Y como tú puedes observar, nuevamente nos ha salido una función trigonométrica, la función coseno. La función coseno y la función seno son conocidas como funciones armónicas. Y como es coseno, recuerda que el coseno puede tomar valores positivos o puede tomar valores negativos, dependiendo del ángulo. Como el ángulo va a ir creciendo, entonces en algún momento esto va a tomar un valor negativo. ¿Qué significa si el resultado me sale positivo o el resultado me sale negativo? Si el resultado sale positivo, significa que la partícula se está desplazando hacia la derecha. Su velocidad se dirige hacia la derecha.
Si el resultado me sale negativo, significa que la partícula se está desplazando hacia la izquierda. La partícula se desplaza hacia la izquierda. Entonces, acá vamos a escribirlo en forma vectorial. ¿De acuerdo? En forma vectorial. Por otro lado, quiero que te concentres en este triángulo. ¿De acuerdo? Vamos a extraer esta figura. Vamos a colocar acá la figura, miren. Tenemos un triángulo rectángulo. Acá es 90 grados. La hipotenusa mide la amplitud. Ese ángulo que se encuentra acá sería el ángulo φ, la fase inicial, más el ángulo barrido. Pero yo te pregunto, ¿ese segmento no es ese segmento? Es decir, ese segmento tiene el mismo tamaño que la posición, ¿sí o no? Por lo tanto sería también X. Todo ese segmento sería X, la posición. Entonces acá coloco X. ¿Sí? Y como acá aparece, mira, coseno, coseno, coseno. ¿Qué viene a ser el coseno? El coseno es el cateto adyacente al ángulo entre la hipotenusa. Pero ese cateto adyacente, ¿sería o no sería, jóvenes, la raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado? Esa raíz cuadrada sería ese cateto. En consecuencia, esa velocidad también se puede obtener de otra manera. Y miren, a ver, acá. Además, el coseno del ángulo φ, la fase inicial, más el ángulo θ, ¿cómo se obtiene el coseno? Si nos damos cuenta, el coseno viene a ser la raíz cuadrada, cateto adyacente, raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Sí? Miren, cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Entre la hipotenusa. Ahí está. ¿De acuerdo? La hipotenusa viene a ser la amplitud. Muy bien. En consecuencia, en vez de colocar coseno, puedo colocar este resultado. Pero una pequeña observación. Como tú vas a sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Vas a sacar la raíz cuadrada. Recuerda lo siguiente, que el coseno, dependiendo del ángulo, puede tomar valores positivos o puede tomar valores negativos. Entonces, acá, jóvenes, nos va a salir un doble signo. O a veces va a ser positivo o a veces va a ser negativo. En consecuencia, jóvenes, en vez de colocar coseno, puedo colocar este resultado. Luego, la velocidad, ¿de acuerdo? La velocidad horizontal ¿a qué es igual? Es igual a omega multiplicado por la amplitud. ¿Y eso por quién está multiplicado? Por el coseno. Pero el coseno es más menos raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Todo ello dividido entre la amplitud. ¿Qué va a pasar? Esa amplitud y esa amplitud se van a simplificar, ¿sí o no?
entonces el resultado va a salir con doble signo. Recuerda, esa velocidad es la velocidad del armónico simple. La velocidad en el armónico simple también se puede obtener de esa manera. Más menos raíz cuadrada de a elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado, y esto multiplicado por omega. ¿Sí? Multiplicado por omega. De esa manera también puedes obtener la velocidad en el armónico simple. Entonces, jóvenes, a partir de ese resultado también podemos hacer algunos análisis. Por ejemplo, la velocidad está dependiendo también de la posición. Recuerda tú que en la posición de equilibrio ¿cómo era la velocidad? Era máxima, ¿sí o no? Pero en la posición de equilibrio, ¿cuánto vale el x? El x es 0, porque ahí se ubica el origen de coordenadas. Si tú evalúas x igual a 0, entonces reemplazas y esa velocidad máxima que hay en la posición de equilibrio, ¿a qué va a ser igual? Más, menos, es por la dirección, porque se puede desplazar hacia la derecha o puede estar moviéndose hacia la izquierda, ya no te olvides. Y acá queda raíz omega por la raíz cuadrada de a al cuadrado menos el x, pero el x vale 0. Entonces esto se simplifica y la raíz de a al cuadrado, ¿cuánto te sale? Te sale simplemente a, ¿sí? Entonces esa rapidez máxima o la velocidad máxima va a ser más menos por la dirección, omega multiplicado por a. Eso ocurre en la posición de equilibrio. En los extremos, tú sabes que la posición puede ser, si está a la derecha, más una amplitud, y si está a la izquierda, menos amplitud. Entonces, si reemplazamos en la ecuación la velocidad en los extremos, ¿a qué va a ser igual? Es omega más menos omega raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos x. El x vale a, porque está en los extremos. Entonces, como ustedes pueden observar, a cuadrado menos a cuadrado, eso es 0. Por lo tanto, esa velocidad está alcanzando su mínimo valor. ¿Cuánto es el mínimo valor? 0. Ese es el valor de la velocidad. Bien, jóvenes, resumiendo esta parte, miren, hemos visto que para determinar la velocidad podemos usar dos ecuaciones. Pero ustedes se preguntarán, ¿las dos ecuaciones son válidas? Claro, solamente que en esta ecuación, para hallar la velocidad, yo debo tomar en cuenta la posición, dónde se encuentra el cuerpo, en qué lugar, ¿de acuerdo? En cambio, en la ecuación anterior, para determinar la velocidad, yo debo tomar en cuenta el tiempo, qué instante está transcurriendo. Entonces, en un problema, a mí me preguntan cuál es la velocidad que tiene el cuerpo, yo debo tomar en cuenta si me están dando por dato el instante de tiempo o me están dando por dato la posición. Vamos a decir lo siguiente, que esta ecuación me permite hallar la velocidad en función de la posición. La posición es la variable independiente. En cambio, en la otra ecuación, yo voy a hallar la velocidad en función del tiempo. En consecuencia, ¿qué te parece si acá mejor colocamos como su índice, ¿de acuerdo?, que está dependiendo del tiempo?
¿sí? Esta es la velocidad que me permite, con esa ecuación, perdón, voy a hallar la velocidad en función del tiempo y con esa ecuación en función de la posición. Bien, entonces con eso vamos a hallar la velocidad. Vamos a pasar a ver ahora cómo hallamos la aceleración que experimenta un cuerpo en el armónico simple. Entonces, vamos a analizar ahora la ecuación de la aceleración para el movimiento armónico simple. Continuamos con nuestro ejemplo anterior, el bloque unido al resorte sobre la superficie horizontal. En ese instante, consideramos el inicio del análisis del movimiento, del estudio del movimiento. No significa que acá está empezando el movimiento, sino acá comienzo a estudiarlo, ¿de acuerdo? Entonces, el bloque está desplazándose hacia la derecha y tú sabes que a medida que va avanzando, el resorte se va estirando y en consecuencia hay una fuerza que está actuando sobre ese bloque, que es la fuerza por parte del resorte. Aparte de esa fuerza, también está actuando la fuerza de gravedad y también actúa la fuerza de reacción normal. Pero ¿qué pasa con esas dos fuerzas? Se equilibran. En consecuencia, la fuerza por parte del resorte es la fuerza resultante que está actuando sobre ese cuerpo. Y por ser la fuerza resultante, de acuerdo a la segunda ley de Newton, toda fuerza resultante que genera una aceleración. La aceleración y la fuerza tienen la misma dirección. Ahí está, miren. Esa es la aceleración. Tienen la misma dirección. ¿Cómo vamos a hacer para hallar esa aceleración? Lo que vamos a hacer es estudiar el MCU. Recuerda, la proyección del MCU sobre el horizonte coincide con el movimiento armónico simple. Lo único que hay que tomar en cuenta es que en esa circunferencia, el radio de la circunferencia es la amplitud del movimiento. Acá está, miren. Esa es la posición de equilibrio, esa es la posición extrema. En consecuencia, esto es la amplitud. Entonces el radio de la circunferencia es la amplitud. Jóvenes, en el instante inicial, cuando el bloque se encuentra en ese lugar, la partícula cuya proyección coincide con el movimiento del bloque es esta partícula, ya la hemos estudiado. Esa partícula, su radio, está desfasado a un ángulo. A ese ángulo se le conoce como fase inicial. Y ese instante es el instante inicial. Muy bien. Pasado t segundos, ha pasado t segundos, y yo quiero saber cuánto es la aceleración al cabo de t segundos. Entonces, para el movimiento circunferencial y uniforme, luego de t segundos, la partícula se encuentra en ese lugar, de tal manera que la proyección coincida con el movimiento del bloque. Muy bien. Pero tú sabes que en el movimiento circunferencial uniforme hay una aceleración. Esa aceleración se le conoce como la aceleración centrípeta. ¿Te acuerdas por qué se llamaba aceleración centrípeta? Claro, porque siempre esa aceleración apuntaba hacia el centro de la circunferencia. Por eso se llama centrípeta. ¿Sí? Y nosotros sabemos del MCU, jóvenes, que esa aceleración centrípeta se determinaba como la rapidez angular elevada al cuadrado multiplicado por el radio de la circunferencia. ¿Estamos? Entonces, como la proyección de ese movimiento coincide con el movimiento armónico simple, si yo proyecto esa aceleración, su proyección horizontal debe ser la aceleración del armónico simple. Proyectar esa aceleración significa que vamos a descomponer esa aceleración.
ella tiene dos componentes. Una componente en la horizontal y tiene una componente en la vertical. ¿Correcto? Esa componente horizontal, esa componente debe ser la aceleración en el armónico simple. En consecuencia, vamos a plantear lo siguiente, que la aceleración del armónico simple es la componente horizontal del MSU. Pero ¿cómo vamos a hacer para hallar esta componente? Como yo conozco ese valor del MSU, entonces podría hallar esta componente si conociera algún ángulo. Si nosotros prolongamos, como esta línea es horizontal, esto es 90 grados. Ese ángulo que se encuentra acá es el ángulo barrido por el radio vector en ese tiempo de t segundos. En consecuencia, como acá también es 90 grados, ese ángulo que se encuentra acá es este ángulo, ¿sí? Es la fase inicial más ese ángulo barrido. Por lo tanto, nos concentramos en esta figura y miren. ¿Sí? Entonces, decimos lo siguiente. Del triángulo rectángulo, ese segmento que viene a ser la aceleración sería la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo, ¿no? La aceleración sería la hipotenusa. La hipotenusa es la aceleración centrípeta multiplicado por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo conocido como la fase inicial más el ángulo barrido por el radio vector en ese tiempo t. Pero ¿a qué es igual esa aceleración centrípeta? Esa aceleración centrípeta viene a ser omega al cuadrado por la amplitud. Mira, esto es omega elevado al cuadrado por la amplitud. ¿Sí? Seno fase inicial más θ. Pero recuerda que ese ángulo es el ángulo barrido. Como es el ángulo barrido, sería la frecuencia cíclica por el tiempo, ¿no? Muy bien, entonces la aceleración, su valor lo podemos hallar de esta manera. Pero ocurre lo siguiente, que el seno de este ángulo puede tomar valores positivos como también puede tomar valores negativos. Es un ángulo trigonométrico. Puede ser mayor que 90, mayor que 270. En consecuencia, si toma valores positivos, si el resultado me sale positivo, eso significa que la aceleración está dirigida hacia la derecha. Si el resultado me sale negativo, eso significa que la aceleración se está dirigiendo hacia la izquierda. En consecuencia, lo que vamos a obtener acá es el vector aceleración, ¿sí? El vector aceleración. Pero por otro lado, si nosotros observamos este triángulo rectángulo, el triángulo grande, a ver, concentrémonos en el triángulo grande. Ese ángulo que se encuentra acá es la fase inicial más el ángulo barrido. Ese segmento viene a ser la amplitud. ¿Sí? Nos concentramos en el triángulo grande, por favor. Ya, acá es 90 grados. Y ese segmento viene a ser ese segmento, que es la posición que tiene el cuerpo, ¿sí o no? Acá está, miren, es la posición. El vector posición. En consecuencia, ¿no es verdad que este X sería A multiplicado por el seno del ángulo?
Y acá aparece, mira, A multiplicado por el seno del ángulo. En consecuencia, ¿qué es lo que podemos plantear? Lo que podemos plantear es que A, la aceleración, ¿a qué sería igual? Omega al cuadrado, y A seno, ¿qué viene a ser A seno? A seno viene a ser X, omega al cuadrado por X. Muy bien. Eso es en valor. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos del vector posición, el vector posición siempre se dirige, en este caso, está dirigido hacia la derecha, porque el cuerpo está a la derecha en la posición de equilibrio, y la aceleración está apuntando hacia la izquierda. Siempre la aceleración tiene la misma dirección de la fuerza, y habíamos explicado que la fuerza siempre se opone al vector posición, ¿sí? En consecuencia, si nosotros hablamos del vector aceleración y hablamos del vector posición, ellos dos siempre son opuestos. Por lo tanto, para que la ecuación se escriba de manera correcta, acá debe aparecer el signo negativo. ¿Sí? El signo negativo. Muy bien. Entonces, ya sé cómo determinar la aceleración en función de la posición. Y de esa expresión puedo hallar la aceleración en función del tiempo. Pero vamos a tener la misma dificultad. Como A seno es la posición, él se opone a la posición, por lo tanto, la aceleración en forma vectorial se escribe como un signo que es menos omega al cuadrado multiplicado por A seno de omega t más la fase inicial. Muy bien. Entonces, al igual que en la ecuación de la velocidad, estamos observando que para hallar la aceleración se puede hallar con dos ecuaciones. Pero ¿cuál de ellas voy a emplear? Eso va a depender. ¿De qué va a depender? De los datos que me dé el problema. Si a mí me hablan que calcule la aceleración en el instante t igual, entonces yo debo encontrar una ecuación donde relacione la aceleración con el tiempo. Entonces me conviene usar la primera ecuación. Pero si a mí me están pidiendo que calcule la aceleración en la posición, entonces me conviene usar la segunda ecuación, donde la aceleración depende de la posición. Entonces no te olvides, en la primera ecuación, la aceleración depende del tiempo, mientras que en la segunda ecuación, la aceleración depende de la posición. Por lo tanto, acá la aceleración está en función del tiempo, ¿de acuerdo? Y en la segunda ecuación, la aceleración está en función de la posición. Ahí está. En función de la posición. Por otro lado, la posición va cambiando de valor y en algún momento la posición alcanza su máximo valor. Cuando la posición alcance su máximo valor, la aceleración también va a alcanzar su máximo valor. ¿Cuál va a ser el máximo valor de la aceleración? La aceleración máxima es cuando X toma su máximo valor. Su valor sería omega elevado al cuadrado multiplicado por la amplitud, que es el máximo valor de la posición. Entonces acá estamos expresando el máximo valor de la aceleración, omega al cuadrado por la amplitud. Bien, jóvenes. Ya hemos visto que el movimiento, jóvenes, es un movimiento oscilatorio, es un movimiento periódico y hemos visto ahora las ecuaciones del movimiento. Pero también es necesario determinar el periodo del movimiento armónico simple. Para hallar el periodo del movimiento armónico simple vamos a considerar lo siguiente: un bloque de masa m que está oscilando unido a un resorte de constante rigidez K. ¿De acuerdo? Está oscilando sobre una superficie horizontal lisa. En algún momento el bloque de la posición de equilibrio
se va a alejar una distancia X. En ese instante, sobre ese bloque está actuando una fuerza resultante. En ese caso es la fuerza elástica. Como consecuencia, toda fuerza resultante que genera una aceleración. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar nuestra segunda ley de Newton. De la segunda ley. ¿Se acuerdan, muchachos, qué nos planteaba la segunda ley? Una manera de cómo escribir la segunda ley es la siguiente. Fuerza resultante igual a la masa del cuerpo por su aceleración, donde la fuerza resultante y la aceleración siempre tenían la misma dirección. ¿Sí? Pero por tratarse de un armónico simple, ¿se acuerdan a qué es igual esta fuerza resultante en el armónico simple? ¿No es verdad que esto es menos la constante de proporcionalidad multiplicado por la posición? ¿Sí? Eso se cumple siempre en el armónico simple. ¿Eso a qué es igual? A la masa multiplicado por la aceleración. ¿Y cómo se determina la aceleración en el armónico simple? Miren, en el armónico simple la aceleración se puede determinar a partir de este resultado, ¿sí o no? Sería menos omega al cuadrado multiplicado por la posición. Por lo tanto, jóvenes, si nosotros simplificamos, acá está la posición, acá también la posición, entonces, ¿qué nos está quedando? Miren, nos está quedando que el K, ¿a qué es igual? A M por omega al cuadrado. Entonces, de esa manera puedo obtener el omega. ¿A qué sería igual el omega? La llamada frecuencia cíclica. Sería igual a la raíz cuadrada del K dividido entre M, entre la masa. De esa manera estamos obteniendo, jóvenes, la frecuencia cíclica. Y si yo conozco la frecuencia cíclica, puedo conocer el periodo. A ver, ¿cómo así puedo conocer el periodo? Nosotros sabemos, tú conoces que la frecuencia cíclica es 2pi dividido entre el periodo. ¿Correcto? Pero hemos demostrado que esa frecuencia cíclica es la raíz cuadrada de la constante de proporcionalidad dividida entre la masa. Y esto es igual a 2pi dividido entre el periodo. Entonces, despejemos el periodo. Si tú despejas el periodo ¿a qué es igual? Esto pasa a multiplicar y esto lo inviertes, ¿no? Pasándolo al otro lado. Es 2pi por la raíz cuadrada de m dividido entre k. Muy bien. Entonces, de esa manera estamos determinando el periodo de oscilación en el movimiento armónico simple. Ese periodo, ¿de quién está dependiendo? Mira, el periodo depende únicamente de la masa y de la constante de rigidez. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros tenemos un cuerpo que está realizando un movimiento armónico simple, independientemente de cómo se mueve el cuerpo, ya sea en la horizontal, en la vertical o sobre un plano inclinado, e independientemente de cuánto es la amplitud o de con qué velocidad lo estás lanzando, el periodo de oscilación sigue siendo el mismo. ¿De acuerdo? A ver, para tenerlo más claro, miren, vamos a hacer la siguiente consideración. Supongamos que tenemos acá un bloque que está realizando un movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Pero en dos situaciones distintas.
en dos situaciones distintas. Primero, ese bloque está unido a un resorte. ¿De acuerdo? Y al unirlo al resorte, hemos desviado al bloque de su posición de equilibrio. Miren, acá está la posición de equilibrio. Acá se encuentra la posición de equilibrio. Lo hemos alejado de la posición de equilibrio. Supongamos una distancia tal como L. ¿De acuerdo? Y en ese momento a ese bloque lo vamos a abandonar, lo vamos a soltar. Estamos considerando que la superficie es lisa. El bloque es de masa M y el resorte presenta una constante de rigidez K. Entonces en ese momento lo abandonamos. Como consecuencia, ese bloque se va a desplazar hacia el otro extremo, ¿sí?, de la posición de equilibrio. También, jóvenes, va a avanzar una distancia L hacia la izquierda y luego va a regresar. ¿Estamos? Luego regresa. Muy bien. Entonces, supongamos que para ir de un extremo al otro extremo está tardando 2 segundos. ¿Qué tiempo tarda en regresar? Nuevamente tarda 2 segundos. ¿Sí? En consecuencia, su periodo de oscilación es 4 segundos. Ahora observa lo siguiente. Vamos a agarrar al mismo bloque unido al mismo resorte, pero en una segunda situación. Voy a alejarlo respecto de la posición de equilibrio una distancia tal como 2L, tal como 2L. Ya no una distancia L, sino una distancia 2L. Miren, esta distancia es 2L. Entonces, si en ese momento nosotros lo abandonamos, ¿sí?, lo soltamos, ¿qué va a pasar con ese bloque? Va a regresar, pasará por la posición de equilibrio y seguirá avanzando, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Hacia el otro extremo. Hacia el otro extremo. Y en ese otro extremo, ¿sí?, respecto a la posición de equilibrio, avanzará también la distancia 2L. ¿Sí, muchachos? Pero como se trata del mismo bloque, es la misma masa, y está unido al mismo resorte, la misma constante de rigidez, entonces, cuando ese cuerpo va de un extremo a otro extremo y luego retorne, como se trata de la misma masa y la misma constante de rigidez, el periodo de oscilación va a seguir siendo el mismo, no va a cambiar. Eso significa que para ir de ese extremo al otro extremo va a demorar el mismo tiempo, 2 segundos. Y cuando regrese, también demora 2 segundos. Y ustedes se preguntarán, profe, pero en el segundo caso hace un mayor recorrido. Sí, es cierto, hace mayor recorrido. ¿Cómo es posible que demore el mismo tiempo? Claro, está haciendo un mayor recorrido, pero recuerda, el resorte está más estirado. Y por lo tanto hay mayor fuerza, hay mayor aceleración. Entonces se va a mover más rápido. Es por eso que demora el mismo tiempo. ¿Sí? Recuerda,
el periodo no depende de la deformación, no depende de la amplitud. ¿De quién depende? Depende únicamente de la masa y de la constante rigidez. Depende de las propiedades del oscilador armónico.